Hola, bienvenidos al universo microscópico de la madera. Mi nombre es Raúl Rodríguez Anda y en este video vas a aprender cuáles son las diferencias básicas entre un angiosperma y un gimnosperma, obviamente desde el punto de vista microscópico. Además, otros tips. Así es de que, comenzamos. Las angiospermas se dividen en monocotiledonias. Las semillas de las monocotiledonias poseen un solo cotiledón y sus hojas son características porque presentan una nervadura central y las nervaduras subsiguientes son paralelas a estas. Por otro lado, tenemos lo que son las dicotiledonias. Las semillas de las dicotiledonias presentan dos cotiledones y sus hojas poseen una nervadura central y las nervaduras subsiguientes son reticuladas a esta. Ambas poseen elementos de resistencia. ¿Cuáles son estos elementos de resistencia? Las fibras. Si observáramos las fibras mediante el microscopio y observando también una planta dicotiledonia, esto es de crecimiento secundario, veríamos algo parecido a esto. ¿Y cuáles son las fibras? Las fibras son estos pequeños puntos que se ven en toda la superficie de lo que es el corte transversal de este planta dicotiledonia. Pero tenemos también elementos de conducción. Los elementos de conducción, ¿cuáles son? Los vasos. Los vasos son característicos de conducción también en monocotiledonias como en dicotiledonias, pero advirtiendo que lo que estamos observando es un corte anatómico de las dicotiledonias. ¿Y cuáles serían los vasos? Estas grandes perforaciones que se pueden observar en toda la superficie. ¿Cuál es la función de estos vasos? Conducción. ¿Pero qué tipo de conducción? Conducción ascendente. Esto es, los vasos tienen la función de conducir todas las sustancias que son absorbidas por la raíz y pasadas a lo que es el xilema, y estas son transportadas a través de los vasos hasta llegar a las hojas donde se crean los fotosintetados. Tenemos también elementos de radios medulares. ¿Cuáles son los radios medulares? Estas líneas. Estos radios medulares son encargados también de conducción, pero una conducción diferente. Esto es de tipo radial. ¿Qué significa esto? De que es a lo ancho de lo que es el tronco. Y esos radios medulares son los encargados de distribuir los metabolitos que fueron creados en las hojas, los distribuye a todo lo que es largo y ancho de la planta. Ahora veamos a las gimnospermas. Las gimnospermas son conocidas también como coníferas. Las semillas de las coníferas se encuentran dentro de un cono y las hojas son en forma de agujas, mejor conocidas como acículas. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de hojas en lo que son las coníferas o gimnospermas, y estas son las de forma de escamas. Ahora, ¿cuáles son los elementos de resistencia? Las traqueidas. ¿Y cuáles son los elementos de conducción? Las traqueidas. Entonces, las traqueidas tienen esa doble función de resistencia y de conducción. Por eso se dice que las plantas gimnospermas son las menos evolucionadas o las más antiguas en nuestro planeta.
Y se dice que son menos evolucionadas porque comparativamente con las angiospermas, en las angiospermas tenemos elementos especializados, como son las fibras que se especializan única y exclusivamente en resistencia y los vasos única y exclusivamente de conducción. Comparativamente entonces con las gimnospermas tenemos las traqueidas como elementos de resistencia y elementos de conducción. Si viéramos un corte transversal de una planta gimnosperma, veríamos algo parecido a esto. ¿Y cuáles serían las traqueidas? Estos pequeños orificios que podemos observar en toda la superficie del corte transversal. Tenemos otros elementos como son los radios medulares. Al igual que las angiospermas, en las gimnospermas también tenemos radios medulares y cumplen exactamente la misma función que las angiospermas. Estos radios medulares serían estas pequeñas líneas que vemos a lo largo del corte transversal. Sin embargo, vemos otros elementos muy parecidos a los vasos. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cómo se llaman? Canales resiníferos. Los canales resiníferos son única y exclusivos de las plantas gimnospermas. Estos producen resina y la distribuyen a todo lo largo y ancho de la planta. Otra forma de ver estos elementos y de dar un repaso, veríamos entonces que los vasos son exclusivos de las angiospermas. Canales resiníferos que crean resina. Tenemos las traqueidas exclusivos de las gimnospermas, elementos, dijimos, de soporte o de resistencia y conducción. En ambos tenemos los radios medulares que dijimos que también son de conducción. ¿Sí? Conducen esos metabolitos que fueron creados en las hojas. Y exclusivo de las angiospermas son las fibras. Recordemos que las fibras tienen la función de soporte o de resistencia. Todo esto visto en lo que sería el xilema, en lo que es el tallo de un árbol o de una planta de crecimiento secundario. Y cuando decimos crecimiento secundario es porque existe un engrosamiento en el tallo. Pero ahora estamos viendo justamente estos elementos de forma compacta. Si nosotros tomáramos una pequeñísima porción del tamaño de un cerillo, ¿sí?, de este xilema, y le pusiéramos algunas sustancias como solución Franklin, haríamos una dispersión de fibras. ¿Qué es lo que haríamos? Esta forma compacta la disgregaríamos y veríamos al microscopio algo parecido a esto. Tenemos entonces, vean aquí un elemento de vaso, vean el tamaño de un vaso y al verlo al microscopio en forma dispersa vemos que es muy grande comparativamente con lo que puede ser una fibra o incluso una traqueida. Vemos también elementos parenquimáticos como parte de los radios medulares, puede ser, o otro tipo de tejido como podría ser el parénquima axial. Otra forma de poder indagar o de observar una dispersión de fibras es mediante un pequeño fragmento de la hoja de tu cuaderno. ¿Sí? Sabemos que las hojas, el papel, está hecho a base de fibras de angiospermas y de traqueidas de las gimnospermas. Lo que hacen es una mezcla al producir el papel. La fibra pequeña es de las angiospermas y las traqueidas son fibras largas de lo que son las gimnospermas. Y en su combinación podrán entonces formar papel. Eso no exenta de que puedan hacer papel
única y exclusivamente de fibras de angiospermas o de traqueidas de gimnospermas. Sin embargo, para sacar un aprovechamiento de ambos componentes se realizan ese tipo de mezclas. Pero bueno, continuemos entonces. Si nosotros tomáramos una pequeña porción de ese papel, de ese cuaderno que tú utilizas a diario, y le pusiéramos unas gotas de agua, lo empezáramos a macerar, esto es, crear una pequeña bolita de papel, lo metiéramos al tubo de ensayo con algo de agua, lo agitáramos vigorosamente, estaríamos obteniendo esta dispersión de fibras. Estos pequeños elementos que vemos en el tubo de ensayo son esas fibras. Si esas fibras las vertiéramos en lo que es el portaobjetos y lo miráramos al microscopio, veríamos algo parecido a esto. Una dispersión de fibras donde vemos entonces elementos de vaso. Aquí podemos corroborar entonces que hubo parte de elementos de la planta de las angiospermas y también parte justamente de elementos de las gimnospermas, porque estamos viendo aquí una traqueida, ¿sí? Y las traqueidas son mucho más largas y mucho más anchas que lo que son las fibras, e inclusive sus terminaciones no son puntiagudas. Entonces, algo que puedes hacer, que se puede observar muy fácilmente al microscopio, y veríamos este maravilloso mundo microscópico de la madera. Espero que el video te haya gustado y haya disipado tus dudas. Así es de que, hasta la próxima.